Bienvenidos a otra explicación, a otro nuevo tutorial. En este caso lo que vamos a estar trabajando es la relación que existe entre un ángulo, ¿sí?, que pertenece al primer cuadrante, ¿sí? Nosotros vamos a tomar como primer ángulo para comenzar la explicación alfa de color rojo, ¿sí? Este es el primer cuadrante, fíjense, el primer cuadrante. ¿Qué relación hay, ¿sí?, en cuanto a simetría respecto de los ejes, ¿sí?, en el segundo cuadrante, en el tercer cuadrante y en el cuarto cuadrante? Bien, fíjense que hablamos de simetría porque si nosotros podemos agarrar, ¿no es cierto?, a esta circunferencia y doblarla, o sea, esta mitad doblarla para acá, fíjense que este ángulo y este ángulo quedarían, estos dos ángulos, el verde y el rojo, ¿sí?, quedarían como superpuestos, ¿sí? Vamos a explicarlo de manera simple para que lo vean por qué decimos que es simétrico, ¿sí? Si yo doblo este rojo para acá, me coincide con el verde. Si yo ahora doblo el rojo para acá abajo, me coincide con el rosa. Y si yo, además de doblar el rojo para acá y después volverlo a doblar acá, me va a coincidir con el naranja que tengo acá abajo, ¿sí? Por eso decimos que son simétricos. Bien, esto es una definición bastante simple y sencilla para que se den cuenta por qué llamamos a estos cuatro ángulos simétricos, ¿sí? Si tomo este como referencia, el simétrico del segundo cuadrante sería este, el simétrico del tercer cuadrante sería este y el simétrico del cuarto cuadrante sería este, ¿sí? Ahora, vamos a analizar algunas cuestiones importantes de cómo los vamos a llamar a cada uno, ¿sí? Porque este hay una manera especial de llamarlo, a este otra manera y a esta otra manera, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta acá, ¿sí?, algo importante a tener en cuenta, es que sucede que cuando yo tomo como referencia partiendo desde acá, desde este cuadrante, si tomo todo esto de acá, esto es 180 grados, ¿sí? Eso lo van a tener que tener presente, ¿sí?, que es el medio giro, el conocido medio giro. Entonces, a partir de esos 180 grados es como vamos a construir el simétrico del segundo cuadrante y el simétrico del tercer cuadrante, ¿sí? Vamos a ver cómo es que lo construimos. Veamos entonces cómo construir el simétrico, ¿sí?, del ángulo del primer cuadrante, ¿sí?, que este sería el ángulo del primer cuadrante, y este sería el ángulo que pertenece al segundo cuadrante, ¿sí? Nosotros vamos a tomar como referencia siempre el ángulo rojo y vamos a llamarlo como el ángulo perteneciente al primer cuadrante, ¿sí? Entonces, recién yo les había dicho, bueno, tengan en cuenta que si yo arranco acá y tomo un medio giro de acá, lo que estoy midiendo es un ángulo de 180 grados, ¿sí? Eso tienen que tenerlo bien presente. Entonces, si yo quiero sacar el valor de este ángulo en relación al primer cuadrante, ¿sí?, cuando nosotros decimos en relación al primer cuadrante, es tomando como punto de partida en la medición este semieje, el semieje positivo, ¿sí?, de acá para acá. Entonces, yo lo que quiero medir es esta amplitud del ángulo, ¿bien? ¿Sí? Entonces, si yo sé que este ángulo y este ángulo son iguales porque son simétricos, ¿sí?, recuerden que si yo puedo, digamos, entre comillas, para que lo puedan ver, doblar la mitad de la circunferencia de esta y el rojo y el plateado me quedarían superpuestos, por lo tanto me dirían lo mismo, ¿bien? Entonces, si yo quiero sacar ese ángulo que marqué recién, o sea, desde acá hasta acá, ¿sí?, toda esa apertura que sería un ángulo obtuso, ¿sí?, para poder sacarlo tendría que hacer 180 menos el valor de ese ángulo alfa, ¿sí? O sea que si yo a todo esto le quito este pedazo de acá, ¿sí?, si a todo el ángulo, al medio giro completo, le quito esta parte plateada de acá, ¿sí?, voy a obtener lo que yo necesito, que es todo esto, ¿sí?, desde acá hasta acá. ¿Bien? Entonces ahí vamos a analizar cuestiones importantes de lo que es el seno y el coseno. ¿Bien? Nosotros sabemos que yo acá anoté, fíjense, sobre el eje, vamos a llamarlo si quieren eje X y eje Y, si están acostumbrados, o eje horizontal y eje vertical, ¿sí? Acá está relacionado el coseno y acá está relacionado el seno, ¿sí? Vamos a tomar todo lo que es hacia la derecha positivo, hacia la izquierda negativo, hacia arriba positivo y hacia abajo negativo, ¿sí? En sentido que ya estamos acostumbrados a utilizar. ¿Bien? Si yo quiero plantear las razones trigonométricas de seno y coseno para el ángulo que me queda alojado en el segundo cuadrante, ¿sí?, fíjense en algo. Vamos a arrancar con lo que es el coseno. El coseno de alfa, ¿sí?, va a ser este de acá, va a estar situado acá. ¿Bien? Pero el coseno de 180 menos alfa,
¿sí? Que sería 180 grados, que sería el ángulo que empieza acá y termina acá, ¿bien? Va a ser el opuesto, ¿sí? De este de acá, ¿sí? Fíjense, acá está el coseno de alfa y el coseno de 180 menos alfa estaría acá. Bien, fíjense que son opuestos. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, decir el coseno de alfa, perdón, el coseno de 180 menos alfa es lo mismo que decir el opuesto del coseno de alfa. ¿Sí? O sea, coseno de 180 menos alfa es igual al opuesto del coseno de alfa. ¿Sí? Vamos a darles valores. Supónganse que alfa vale 30. ¿Sí? El coseno de 30, ¿sí? Va a ser el opuesto del coseno de 180 menos 30, que es 150. ¿Sí? O sea que el coseno de 30 es el opuesto del coseno de 150. Me va a dar signos cambiados, signos opuestos. ¿Bien? Ahora, en el caso del seno, el seno de alfa, ¿sí? Fíjense que va a estar alojado acá. Este es alfa, el seno de alfa cae acá. ¿Sí? Seno de alfa, había escrito mal. Ahora, el seno de 180 menos alfa también cae acá, sobre este eje. ¿Sí? Fíjense que son coincidentes. O sea que el seno de alfa va a ser igual al seno de 180 menos alfa. ¿Sí? Estas relaciones ténganlas en cuenta porque más adelante se van a volver a trabajar. ¿Bien? Entonces, ahora, de estas dos cuestiones de acá, ¿sí? Fíjense, la tangente para el primer cuadrante es seno sobre coseno. ¿Sí? Ahora acá, como tengo el coseno negativo y el seno positivo, ¿sí? La tangente para el segundo cuadrante, la tangente de, habíamos dicho, 180 menos alfa, ¿sí? Va a ser igual al opuesto de la tangente de alfa, ¿sí? En este caso. Porque fíjense, acuérdense que la tangente se forma como seno sobre coseno, ¿bien? Entonces, al formarse así, si uno es positivo y uno es negativo, entonces hace negativo a la tangente, ¿sí? Tengan en cuenta esto. O sea, para el segundo cuadrante, repasando, para el segundo cuadrante, el coseno de 180 menos alfa es igual a menos coseno de alfa, ¿sí? Porque son opuestos. ¿Bien? Y en el caso del seno, como caen en el mismo puntito, ¿sí? Lo ven acá, vamos a hablarlo de manera medio criolla, ¿sí? Como caen en el mismo puntito, seno de alfa cae acá. Seno de 180 menos alfa, 180 menos alfa es este, cae también acá. Como los dos caen en el mismo lugar, quiere decir que los dos son iguales. O sea que escribir el seno de alfa es lo mismo que escribir el seno de 180 menos alfa. Bien, continuando ahora, vamos a analizar la relación que hay entre un ángulo del primer cuadrante, ¿sí? Con el ángulo del tercer cuadrante, con su simétrico que corresponde al tercer cuadrante. Fíjense que yo acá ya anoté que ese ángulo se va a obtener haciendo a alfa sumándole 180 grados. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta de eso? Bueno, porque yo sé que desde acá, desde donde arranca alfa, ¿sí? Hasta acá, como dijimos anteriormente, hay 180 grados. Bien, si de acá hasta acá hay 180 grados, lo que le falta es este pedacito de acá. Entonces se lo tengo que agregar, se lo tengo que sumar. ¿Sí? Y ese pedacito de acá tiene la misma amplitud que el ángulo que está marcado acá en color rojo. ¿Sí? Entonces por eso le ponemos que es lo mismo que poner alfa más 180. O 180 más alfa, que es lo mismo. Bien, entonces una vez que identificamos ese ángulo simétrico, ¿sí? Ahora, si usted dice, bueno, pero ¿cómo te das cuenta? Bueno, supónganse que alfa vale 30 grados. Si alfa vale 30 grados y yo quiero sacar este ángulo de acá, sería 30 más 180 que me da 210. O sea que todo este ángulo que arrancaría acá y terminaría acá, ¿sí? Que daría toda la vuelta, como indicamos hoy, ¿sí? Desde acá doy toda la vuelta hasta caer en el tercer cuadrante, ¿sí? Va a medir 210 grados. Fíjense que tiene sentido porque tiene que ser mayor que 180, ¿sí? Bien, ahora vamos a analizar, una vez visto cómo determinar este ángulo del tercer cuadrante, vamos a analizar con el tema de el seno y el coseno, ¿sí? ¿A qué son iguales? ¿Sí? Fíjense, el coseno de alfa cae acá, ¿sí? Acá cae el coseno de alfa, ¿sí? El coseno de alfa más 180 cae acá, ¿sí? Fíjense que son opuestos,
¿sí? Entonces, si yo digo el coseno de, vamos a ponerlo así, 180 más alfa, ¿sí? Va a ser el opuesto de este, o sea, va a ser igual al opuesto del coseno de alfa. Fíjense porque están en semiejes opuestos acá. Bien, acá está del lado de los positivos y acá estaría del lado de los negativos. ¿Sí? ¿Lo vamos viendo eso? Bien. Ahora, si yo quiero el seno, fíjense, el seno de alfa cae acá. ¿Sí? Recuerden que el seno está relacionado con el eje Y y el coseno está relacionado con el eje X. ¿Sí? Entonces, como cae acá arriba, el otro cae acá abajo. ¿Sí? Acá estaría el seno de alfa más 180 o de 180 más alfa. ¿Sí? Entonces, como están, fíjense, en lados opuestos del semieje positivo, ¿bien? Entonces tenemos que el seno de 180 más alfa va a ser igual al opuesto del seno de alfa. ¿Sí? Porque fíjense que están en semiejes opuestos. Y de acá, si yo quiero plantear la tangente, ¿sí? Como ambos son positivos, ¿sí? Perdón, son negativos, acá si yo digo, bueno, la tangente de 180 grados más alfa es igual a el seno de este ángulo dividido el coseno de este ángulo, ¿sí? El seno de esto este dividido este sería, o sea, el de abajo dividido el de arriba. Como estos dos son iguales, ¿sí? Sería lo mismo que plantear, o sea, iguales en signo me refiero, son negativo y negativo, ¿sí? Menos por menos me queda más, o sea que sería igual a la tangente de alfa. ¿Bien? Entonces fíjense, recuerden, si en el caso que ambos sean positivos o ambos sean negativos, ¿bien? La tangente va a quedar siempre positiva. ¿Por qué? Porque es la división de ellas dos y siempre tenemos que aplicar la famosa regla de signos, menos por menos es más. Pero si me quedan los cuadrantes en donde uno es positivo y el otro es negativo, o sea, me estoy refiriendo al seno y al coseno, la tangente va a ser negativa, ¿sí? Porque acuérdense que tenemos que aplicar, entre comillas, la regla de los signos, que sería más por menos, y ahí me quedaría menos, ¿sí? Entonces tengan en cuenta esto porque va a ser muy útil para ejercicios que van a venir un poquito más adelante. Bien, y pensando en el último cuadrante, o sea, el último que nos queda, que es el cuadrante número 4, ¿sí? Acá tengo el primer cuadrante y acá tengo el cuadrante 4, el cuarto cuadrante. Sí, vamos a ver cómo quedaría el ángulo simétrico y cómo quedarían sus razones trigonométricas, ¿sí? Del seno, del coseno y la tangente. Para empezar, fíjense que yo acá lo anoté que sería lo mismo que este angulito rojo de acá sería alfa y este angulito de acá, que sería su simétrico, sería el opuesto de alfa, ¿sí? Que es lo mismo, si quieren pensarlo de otra manera, ¿sí? Fíjense que yo acá tendría, si yo arranco acá y doy toda la vuelta así, voy a tener un ángulo de 360 grados, ¿sí? O sea que si yo a 360 grados le saco esto, también me quedaría ese ángulo, ¿sí? Otra manera de expresar este ángulo sería 360. Bueno, me quedó sin tinta el fibrón, vamos a escribir en negro. 360 grados menos el valor del ángulo alfa, ¿sí? Y ahí me quedaría todo el ángulo que arrancaría, vamos a ponerlo en este color para que lo vean, que arrancaría acá, ¿sí? Y llegaría hasta acá, ¿sí? Bien. La manera más simple de escribirlo es como lo hicimos en un principio, o sea, poniendo menos alfa, ¿bien? Esa es la manera más simple. Lo vamos a trabajar de esa forma, como menos alfa, no como 360 menos alfa. ¿Bien? Entonces tenemos, vamos por un lado, vamos a ver las razones trigonométricas cómo me van quedando, recuerden. Acá estaría el coseno, acá estaría el seno y acá estaría el seno. Piensen, ¿sí? Por un ratito, de última pongan en pausa el video, ¿qué pasa con el coseno del ángulo rojo y del ángulo plateado o gris, como lo quieran llamar? ¿Sí? Fíjense que en ese caso, el coseno de alfa va a ser igual al coseno de menos alfa. ¿Sí? Porque caen los dos en el mismo lugar. ¿No ven a eso? ¿Sí? Fíjense, el coseno que está sobre el eje horizontal, el eje X, caen en el mismo lugar, por eso son iguales.
¿sí? Pero ahora en el caso del seno, ¿sí? El seno de alfa, o sea, el seno de este ángulo que está acá arriba, es igual, ¿sí?, al opuesto del seno de menos alfa. O lo que es lo mismo, fíjense, lo podemos escribir de esta manera. Menos el opuesto del seno de alfa es igual al seno de menos alfa. O sea, si yo estoy acá, el seno de menos alfa es el opuesto del seno de alfa, ¿sí? Cuando queremos decir que uno es opuesto al otro, lo que hacemos es cambiarle el signo, ¿sí? Recuerden. Entonces la tangente, ¿sí?, como dijimos anteriormente, la tangente de menos alfa, ¿sí?, como uno es positivo y el otro es negativo, ¿sí?, uno está en el semieje positivo, que es el coseno, ¿sí?, para ambos casos, es positivo para ambos casos, lo vimos acá, y el seno es negativo para uno de los casos, ¿sí? Entonces acá tenemos que va a ser igual al opuesto de la tangente de alfa, ¿sí? Recuerden. Y fíjense que vamos a hacer esta visión ahora acá cuando terminamos, de cómo quedarían el seno y el coseno y la tangente para el primer cuadrante, el seno y el coseno y la tangente para el segundo, y así sucesivamente. Vamos a analizarlo ahora en lo siguiente que sigue. Bien, volviendo a esta imagen, en la primera que estábamos trabajando, ¿sí? Fíjense, vamos a tratar de hacer alguna conclusión con lo que estuvimos trabajando recién, ¿sí? En el primer cuadrante, bien, todas las razones trigonométricas son positivas, porque fíjense, el coseno cae acá y el seno cae acá, o sea, cae siempre sobre el semieje positivo. Si los dos son positivos, la tangente también es positiva, o sea que todas son positivas. Todas las razones trigonométricas son positivas. Bien, para el segundo cuadrante, la cosa va a cambiar, ¿sí? Porque fíjense, el seno que me va a caer, este es el ángulo del segundo cuadrante. Para el seno que está acá me cae positivo, entonces tengo seno positivo, y el coseno, fíjense que me cae acá, o sea, me cae al lado izquierdo, entonces me queda que el coseno es negativo. Por lo tanto, si uno es positivo y otro es negativo, la tangente va a ser negativa. ¿Sí? ¿Van siguiendo hasta acá? Bueno, ahora vamos a ver qué pasa en el tercer cuadrante. ¿Sí? En el tercer cuadrante tengo el coseno negativo y acá me cae el seno. O sea, tengo este es el ángulo del tercer cuadrante, ¿sí? El coseno me cae negativo y el seno me cae negativo. O sea, todas negativas, hablando, ¿sí?, del seno y del coseno. Seno y coseno. Si las dos son negativas, ¿sí?, eso me hace que la tangente también sea positiva, ¿sí?, porque menos por menos me quedaría más. Entonces, en el tercer cuadrante, la tangente es positiva. ¿Bien? Estoy quedando un poco sin lugar. Vamos ahora al cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante, ¿sí?, fíjense que tengo el coseno positivo, ¿bien?, y el seno, este es el ángulo del cuarto cuadrante, y el coseno positivo, y el seno que está acá sería negativo. Seno negativo. Por lo tanto, como tengo uno positivo y uno negativo, la tangente me va a quedar negativa. Recuerden que la tangente se calcula como seno dividido coseno, ¿sí? Bien, y ahí estarían todos los ángulos simétricos y todas las conclusiones a las que vamos llegando.